¿Sabías que el Salmo 29 es considerado uno de los pasajes más poderosos contra los espíritus malignos en la Biblia? En sus versos encontramos una declaración impresionante sobre el poder de Dios sobre toda fuerza y toda creación. Den al Señor, oh hijos de los fuertes, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. La voz del Señor está sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas. La voz del Señor con poder. La voz del Señor con gloria. Estas palabras antiguas, escritas hace miles de años, contienen un poder que trasciende el tiempo y las circunstancias. Cuando nos encontramos frente a fuerzas oscuras, miedos profundos o momentos de angustia espiritual, este salmo resuena como un recordatorio del dominio absoluto de Dios sobre toda creación, visible e invisible. Hoy exploraremos cómo este antiguo salmo contiene poder espiritual para enfrentar las fuerzas malignas que a veces parecen rodear nuestras vidas. Descubriremos la verdad oculta detrás del Salmo 29 y cómo ha sido utilizado a lo largo de los siglos por creyentes que buscaban protección y victoria espiritual. Este salmo no es solo un texto poético hermoso, es una declaración de guerra contra todo aquello que se opone a la paz y la integridad que Dios desea para nosotros. ¿Estás listo para comprender un mensaje divino que ha dado consuelo y protección a innumerables creyentes? Un mensaje que grandes predicadores y evangelistas han incorporado en sus enseñanzas sobre la batalla espiritual y la victoria sobre el mal. Un mensaje que resuena con tanta verdad hoy como cuando fue escrito. Las batallas espirituales que enfrentamos pueden manifestarse de muchas formas. Pensamientos negativos persistentes, situaciones de opresión inexplicable, relaciones tóxicas que parecen tener una fuerza sobrenatural, o simplemente ese sentimiento de pesadez espiritual que a veces no podemos explicar con palabras. El Salmo 29 nos habla directamente en estos momentos de lucha, recordándonos que existe un poder mayor que cualquier fuerza maligna que podamos enfrentar. Para realmente entender la profundidad del Salmo 29, necesitamos comprender el contexto en el que fue escrito. Este salmo es atribuido al rey David, un hombre que conocía de primera mano lo que significaba enfrentarse a enemigos tanto físicos como espirituales. David vivió alrededor del año 1000 a.C., en un tiempo cuando las personas entendían el mundo como un lugar donde las fuerzas espirituales estaban constantemente activas e involucradas en la vida cotidiana. Los israelitas vivían rodeados de naciones que adoraban a dioses paganos y creían en espíritus que controlaban los elementos naturales. En medio de estas creencias, el Salmo 29 se levanta como una declaración revolucionaria. No hay múltiples dioses controlando diferentes aspectos de la naturaleza, sino un solo Dios todopoderoso que gobierna sobre todo. Cuando el Salmo habla de la voz del Señor sobre las aguas y el Dios de gloria truena, está usando imágenes que los pueblos vecinos de Israel asociaban con sus deidades de las tormentas, como Baal. Pero David está declarando que no es Baal quien controla las tormentas, sino Yahvé, el Dios de Israel. Esta declaración no era simplemente poética, era una confrontación directa contra las creencias religiosas que rodeaban a Israel. En hebreo, el idioma original del Salmo, la frase «la voz del Señor», Kol Adonai, aparece 7 veces en este breve pasaje. El número 7 en la tradición hebrea simboliza la perfección y la completitud. Esta repetición no es accidental. Está comunicando la perfecta y completa autoridad de Dios sobre toda la creación, incluyendo las fuerzas espirituales. Los términos hebreos utilizados en el Salmo son particularmente poderosos. Por ejemplo, la palabra traducida como gloria es kabod, que literalmente se refiere a peso o sustancia.
Cuando el salmista llama a dar al Señor la gloria, está invitando a reconocer el peso o la sustancia real de Dios en contraste con la naturaleza efímera e impotente de los ídolos o espíritus malignos. Este entendimiento del contexto lingüístico e histórico nos ayuda a ver por qué el Salmo 29 era y sigue siendo tan significativo en la batalla espiritual. No es simplemente una colección de palabras bonitas o imágenes poéticas. Es una declaración teológica profunda sobre la naturaleza y el poder de Dios frente a cualquier otra fuerza espiritual. Ahora, vamos a examinar más detenidamente los primeros versículos del Salmo 29. El Salmo comienza con un llamado. Den al Señor, oh hijos de los fuertes, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. La frase hijos de los fuertes ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos estudiosos ven aquí una referencia a seres angelicales, criaturas celestiales llamadas a adorar a Dios. Otros interpretan que se refiere a los poderosos de la tierra, a los líderes y gobernantes humanos. En cualquier caso, el mensaje es claro. Todos los seres, celestiales o terrenales, deben reconocer la supremacía de Dios. Este reconocimiento no es trivial cuando hablamos de enfrentar fuerzas espirituales negativas. La primera estrategia en cualquier batalla espiritual es establecer claramente a quién pertenece la verdadera autoridad. Al declarar la gloria y el poder de Dios, estamos estableciendo la jerarquía correcta del universo. Dios está por encima de todo poder y autoridad. La repetición de «den al Señor» 3 veces en los 2 primeros versículos enfatiza la importancia de esta declaración. En la tradición hebrea, la repetición triple indicaba énfasis absoluto. No es un asunto opcional o secundario. Es fundamental reconocer la autoridad suprema de Dios. Luego, el Salmo nos habla de la voz del Señor. Esta frase es particularmente significativa. En Génesis, leemos que Dios creó el mundo a través de su palabra, de su voz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La voz de Dios tiene poder creativo y transformador. Puede traer algo a la existencia de la nada. Esta misma voz es la que el salmista describe como estando sobre las aguas. En la cosmología antigua, las aguas a menudo representaban el caos, lo indomable, incluso las fuerzas del mal. Cuando el Salmo 29 declara que la voz de Dios está sobre las aguas, está comunicando que Dios tiene autoridad sobre el caos, sobre lo que parece incontrolable. El Dios de gloria truena. Es una imagen poderosa que evoca la tremenda fuerza de una tormenta. El trueno, un fenómeno natural que inspiraba temor y asombro en el mundo antiguo, se presenta como la voz misma de Dios. En una era sin explicaciones científicas para los fenómenos meteorológicos, el trueno representaba el poder divino en su forma más directa y aterradora. Pero hay algo más aquí. En las religiones cananeas que rodeaban a Israel, el dios Baal era considerado el señor de las tormentas y el trueno. Al atribuir el trueno a Yahvé, el salmista está directamente desafiando la teología pagana. No es Baal quien controla las fuerzas de la naturaleza, sino el Dios de Israel. Esta afirmación era revolucionaria en su contexto original y sigue siendo profundamente relevante hoy. Cuando enfrentamos lo que parece ser actividad espiritual negativa, la primera línea de defensa es recordar quién realmente tiene la autoridad. No son los espíritus malignos quienes controlan nuestro mundo o nuestras vidas. Es Dios quien tiene el poder supremo. La voz del Señor con poder. La voz del Señor con gloria. Estas palabras nos recuerdan que la autoridad de Dios no es meramente nominal. Viene con poder real para efectuar cambio. Cuando invocamos el nombre de Dios contra fuerzas espirituales negativas, no estamos simplemente repitiendo una fórmula mágica. Estamos apelando al poder real y activo del Creador del universo.
Para comprender plenamente el poder del Salmo 29 contra los espíritus malignos, debemos examinar cómo la Biblia presenta la realidad de las fuerzas espirituales. Esta no es un área para el sensacionalismo o el miedo irracional, sino para una comprensión sobria y bíblicamente fundamentada. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este pasaje reconoce claramente la existencia de fuerzas espirituales negativas que se oponen a los propósitos de Dios y el bienestar de su pueblo. Jesús mismo se encontró regularmente con demonios durante su ministerio terrenal y los expulsó con autoridad. Los evangelios registran múltiples ocasiones en las que Jesús liberó a personas de opresión espiritual, demostrando su poder sobre todas las fuerzas del mal. El libro de Job nos da una visión de cómo estas fuerzas espirituales operan bajo la soberanía última de Dios. Satanás debe pedir permiso a Dios antes de afligir a Job, mostrando que incluso el adversario más poderoso está bajo la autoridad final de Dios. Esta perspectiva bíblica sobre las fuerzas espirituales nos proporciona un marco equilibrado para entender el poder del Salmo 29. No debemos ignorar la realidad de la actividad espiritual negativa, pero tampoco debemos atribuirle más poder del que realmente tiene. El mensaje central del Salmo 29 es precisamente este: Dios es soberano sobre todas las fuerzas, visibles e invisibles. A lo largo de la historia, los creyentes han acudido al Salmo 29 como un recurso en momentos de percibido ataque espiritual. En la tradición judía, este salmo se recita durante las tormentas, no solo como reconocimiento del poder de Dios sobre la naturaleza, sino también como una declaración de su poder sobre cualquier fuerza espiritual que pudiera estar asociada con la tormenta en la imaginación popular. En la tradición cristiana antigua, partes del Salmo 29 se incorporaban en oraciones de exorcismo y protección. Los primeros cristianos entendían que proclamar la soberanía de Dios era una poderosa estrategia contra la influencia demoníaca. Es importante distinguir entre la demonología bíblica equilibrada y las supersticiones que a veces han surgido alrededor de estos temas. El Salmo 29 no funciona como un encantamiento mágico. Su poder reside en las verdades que proclama sobre la naturaleza y autoridad de Dios. Cuando lo recitamos o meditamos en él, estamos alineando nuestras mentes y corazones con la realidad de quién es Dios y cuál es nuestra posición en relación con él y con las fuerzas espirituales que existen. Muchos grandes predicadores a lo largo de la historia han enfatizado este entendimiento equilibrado de la batalla espiritual. Han enseñado que nuestra defensa contra las fuerzas espirituales negativas no está en rituales elaborados o fórmulas mágicas, sino en una fe firme en el Dios Todopoderoso que el Salmo 29 tan poderosamente describe. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas verdades antiguas a nuestra experiencia contemporánea? ¿De qué manera el Salmo 29 habla a las luchas espirituales que enfrentamos en nuestro mundo moderno? Primero, debemos reconocer que aunque nuestro entendimiento del mundo ha cambiado dramáticamente desde que se escribió el Salmo 29, la realidad de la batalla espiritual permanece. Las personas hoy continúan experimentando situaciones que parecen tener una dimensión espiritual: opresión inexplicable, patrones de pensamiento destructivos persistentes o circunstancias que parecen estar más allá de las explicaciones naturales. En este contexto, el Salmo 29 ofrece varias aplicaciones prácticas. Ante todo, nos recuerda la necesidad de dar a Dios el lugar que le corresponde en nuestra comprensión del mundo.
Cuando enfrentamos situaciones difíciles con posibles dimensiones espirituales, nuestro primer paso no debe ser el miedo o la preocupación, sino reconocer la supremacía y autoridad de Dios. El Salmo también nos invita a escuchar la voz del Señor. En nuestro contexto contemporáneo, esto significa dedicar tiempo a la palabra de Dios, permitiendo que sus verdades penetren en nuestras mentes y corazones. Cuando estamos llenos de la verdad de Dios, es más difícil para las mentiras y las influencias negativas encontrar espacio en nosotros. Consideremos los testimonios de personas que han encontrado consuelo y protección en el Salmo 29 durante tiempos difíciles. Una mujer compartió cómo, durante un periodo de intensa ansiedad y pensamientos negativos persistentes, comenzó a leer el Salmo 29 en voz alta cada mañana. Con el tiempo, dijo, comencé a sentir que esas palabras estaban reconstruyendo algo dentro de mí. La imagen de la voz de Dios más poderosa que las aguas tumultuosas me dio una nueva perspectiva sobre mis circunstancias. Un hombre describió cómo, después de mudarse a una casa donde sentía una inexplicable opresión espiritual, la lectura y meditación en el Salmo 29 trajo un cambio palpable en la atmósfera del hogar. No fue instantáneo como en las películas, explicó, pero con el tiempo, a medida que declarábamos consistentemente la soberanía de Dios sobre nuestro hogar, el sentimiento de pesadez se disipó. Estos testimonios no son inusuales. A lo largo de la historia y en todo el mundo, los creyentes han experimentado el poder de proclamar las verdades del Salmo 29 en situaciones de percibido ataque espiritual. Pero el Salmo no solo habla a situaciones extremas o dramáticas, también tiene relevancia para las luchas más comunes y cotidianas contra el miedo, la ansiedad y la opresión espiritual que todos experimentamos en algún momento. ¿Alguna vez has sentido esa pesadez inexplicable que a veces cae sobre tu ánimo? ¿O esos pensamientos persistentes que parecen atacar tu identidad, tu valor o tu propósito? Aunque podríamos atribuir estos exclusivamente a factores psicológicos, y ciertamente hay componentes psicológicos a considerar, la sabiduría bíblica sugiere que a veces puede haber una dimensión espiritual en estas experiencias. El Salmo 29 nos recuerda que, independientemente del origen de estas experiencias, Dios tiene autoridad sobre ellas. Su voz es más poderosa que las voces de condenación, duda o miedo que a veces escuchamos en nuestras mentes. Su presencia es más fuerte que cualquier presencia negativa que podamos percibir. Permíteme hacerte algunas preguntas para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas recordar la soberanía de Dios? ¿Dónde necesitas escuchar su voz por encima del ruido de otras voces? ¿Qué podría cambiar en tu experiencia si realmente creyeras, como declara el Salmo 29, que Dios reina sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas espirituales? Para aplicar el poder del Salmo 29 en nuestra vida diaria, podemos considerar algunas prácticas espirituales. La primera y más obvia es simplemente leer o recitar el Salmo regularmente, permitiendo que sus verdades se arraiguen profundamente en nuestro ser. Muchos creyentes han encontrado valor en recitar el Salmo 29 como parte de su tiempo devocional matutino, estableciendo una fundación espiritual para el día. Otro enfoque es memorizar secciones clave del Salmo, particularmente aquellas que hablan directamente a nuestras luchas específicas. Por ejemplo, si estamos lidiando con temor, podríamos memorizar: el Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Versículo 11. Tener estas palabras disponibles en nuestra memoria puede ser un recurso valioso cuando enfrentamos momentos de prueba. También podemos incorporar las verdades del Salmo 29 en nuestras oraciones.
En lugar de simplemente pedir a Dios que nos libre de influencias negativas, podemos declarar su soberanía y autoridad como lo hace el salmista. Señor, tu voz está sobre las aguas. Tu poder es mayor que cualquier otra fuerza en mi vida. Te doy la gloria debida a tu nombre y me someto a tu autoridad. Es importante recordar que el poder del Salmo 29 no está en las palabras mismas como si fueran una fórmula mágica, sino en las verdades sobre Dios que esas palabras comunican. Cuando alineamos nuestro pensamiento y nuestro hablar con estas verdades, estamos posicionándonos correctamente en relación con Dios y con cualquier fuerza espiritual que podamos enfrentar. Muchos predicadores y maestros espirituales a lo largo de la historia han utilizado el Salmo 29 como base para sus enseñanzas sobre la victoria espiritual. Han señalado cómo este antiguo texto proporciona un modelo para enfrentar los desafíos espirituales. Comenzando con la adoración y reconocimiento de quién es Dios, luego reconociendo su poder sobre todas las fuerzas naturales y espirituales, y finalmente descansando en la paz que Él da a su pueblo. Estos líderes espirituales han entendido que la batalla espiritual no se gana principalmente a través de técnicas o rituales, sino a través de una fe arraigada en el Dios Todopoderoso que el Salmo 29 tan vívidamente describe. El Salmo nos invita no a temer a los poderes espirituales, sino a asombrarnos ante el poder mucho mayor de nuestro Dios. Han enseñado que cuando nos encontramos en situaciones de opresión espiritual, nuestra respuesta no debe ser el pánico o las soluciones desesperadas, sino un retorno a las verdades fundamentales. Dios es soberano. Su voz es poderosa. Él reina sobre todo. El Salmo 29 también nos habla de la protección comunitaria. Comienza dirigiéndose a los hijos de los fuertes, en plural, y concluye con la promesa de que el Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esta dimensión comunal nos recuerda que no estamos destinados a enfrentar las batallas espirituales solos. Cuando nos reunimos con otros creyentes para adorar, orar y declarar juntos las verdades del Salmo 29 y pasajes similares, hay un poder multiplicado. Jesús mismo dijo: «Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos». Hay una presencia y un poder especial en la comunidad de fe. Esto es particularmente relevante cuando consideramos situaciones de percibido ataque espiritual. A menudo, el aislamiento es tanto una táctica como un resultado de la opresión espiritual. El enemigo busca aislarnos de la comunidad de fe, donde podríamos encontrar apoyo, perspectiva y fuerza. El Salmo 29, con su enfoque comunitario, nos recuerda la importancia de permanecer conectados con otros creyentes, especialmente durante tiempos de lucha espiritual. Es importante también considerar el contexto más amplio del Salmo 29 dentro del libro de los Salmos y dentro de la Biblia como un todo. Este salmo no existe aisladamente. Es parte de una revelación más amplia sobre quién es Dios y cómo se relaciona con su creación y con las fuerzas espirituales. Por ejemplo, el Salmo 28, que precede inmediatamente al que estamos estudiando, concluye con las palabras: «El Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y sosténlos para siempre». Esta conexión no es accidental. Nos muestra que el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas espirituales, Salmo 29, está íntimamente conectado con su deseo de salvar y bendecir a su pueblo, Salmo 28. De manera similar, el Salmo 30, que sigue a nuestro texto, comienza: «Te exaltaré, oh Señor, porque me has levantado, y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste,
Aquí vemos el resultado práctico del poder de Dios. Levanta al que está caído, responde al que clama y trae sanidad. El poder majestuoso descrito en el Salmo 29 no es distante o indiferente. Está activamente involucrado en la liberación y restauración de su pueblo. Esta contextualización nos ayuda a entender más completamente el propósito del Salmo 29. No se trata simplemente de reconocer el poder abstracto de Dios, sino de comprender que ese poder está disponible para nosotros en nuestras luchas concretas, incluyendo las batallas espirituales que enfrentamos. También debemos considerar cómo el Salmo 29 se relaciona con la revelación del Nuevo Testamento. Allí encontramos que Jesús, la palabra de Dios encarnada, ejerció autoridad absoluta sobre los espíritus malignos. Cuando Jesús ordenaba a los demonios que salieran, ellos no tenían más opción que obedecer. Este es el mismo Dios cuya voz poderosa describe el Salmo 29. En el libro de Apocalipsis encontramos la culminación de esta autoridad, donde Cristo es retratado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, victorioso sobre todas las fuerzas del mal. La batalla final ya está decidida, el enemigo está derrotado. El Salmo 29, con su declaración del reinado de Dios sobre el diluvio, anticipa esta victoria final. Esta perspectiva más amplia nos ayuda a ver que el poder del Salmo 29 contra los espíritus malignos no es un concepto aislado o periférico, sino que está entretejido en la narrativa principal de la Biblia. Dios es soberano, está estableciendo su reino, y todas las fuerzas que se oponen a ese reino están ultimadamente condenadas a la derrota. En este contexto, el uso del Salmo 29 como protección contra fuerzas espirituales negativas no es superstición o pensamiento mágico. Es una aplicación válida de una verdad teológica central. Dios reina supremo sobre toda su creación, incluidas las fuerzas espirituales. Cuando recitamos la voz del Señor con poder, la voz del Señor con gloria, estamos alineándonos con esta realidad cósmica. Estamos declarando que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos o las fuerzas que parezcan estar en contra de nosotros, Dios tiene la palabra final. Su voz, que calmó la tormenta en el mar de Galilea y expulsó demonios con una palabra, es la misma voz que el salmista describe quebrando los cedros del Líbano y haciendo temblar el desierto. A medida que incorporamos estas verdades en nuestra comprensión y práctica espiritual, encontramos una nueva confianza frente a las fuerzas espirituales negativas. Ya no necesitamos temer, porque sabemos quién es Dios y entendemos su autoridad suprema sobre todo poder espiritual. Esta confianza no significa que nunca experimentaremos pruebas o batallas espirituales. De hecho, la Biblia deja claro que tales batallas son parte de la vida cristiana. Pero con el Salmo 29 y pasajes similares como nuestro fundamento, enfrentamos estas batallas no desde una posición de miedo o desesperación, sino desde una posición de fe y confianza en el Dios que reina sobre todo. Muchos grandes líderes espirituales han entendido esta verdad y la han aplicado en su ministerio y enseñanza. Han reconocido que el poder del Salmo 29 no está en una fórmula mágica o un ritual específico, sino en las verdades eternas que proclama sobre quién es Dios y cómo funciona su autoridad en el reino espiritual. Estos predicadores y maestros han enfatizado que la victoria espiritual no viene principalmente a través de técnicas o métodos, sino a través de una fe firmemente arraigada en el Dios Todopoderoso que el Salmo 29 tan vívidamente describe. Han enseñado que cuando nos encontramos enfrentando lo que parece ser actividad espiritual negativa, nuestra mejor respuesta es regresar a estas verdades fundamentales. Dios es soberano. Su voz es poderosa. Él reina sobre todo. A lo largo de la historia, innumerables creyentes han experimentado la realidad de esta protección.
En tiempos de guerra y paz, en situaciones de persecución y libertad, en culturas antiguas y modernas, el pueblo de Dios ha encontrado refugio en las verdades que el Salmo 29 proclama. Un predicador una vez compartió la historia de un misionero que trabajaba en una región conocida por sus prácticas espirituales oscuras. El misionero relató cómo, durante un periodo de intensa oposición espiritual, encontró consuelo y protección en la recitación diaria del Salmo 29. No eran las palabras en sí mismas, explicó, sino las verdades sobre Dios que esas palabras me recordaban. Cada día, al declarar la voz del Señor sobre las aguas, y el Señor se sienta como Rey perpetuo, sentía mi fe fortalecerse y mi miedo disminuir. Tales testimonios no son poco comunes. En todo el mundo, y a lo largo de la historia, los creyentes han acudido al Salmo 29 como un recurso en momentos de percibido ataque espiritual. Han descubierto que hay un poder real en declarar y creer en la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas espirituales. Esta protección no es algo que ganamos o merecemos. Es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. El Salmo 29 concluye con la promesa: el Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esta no es una promesa condicional. Es una declaración de lo que Dios hace por aquellos que le pertenecen. Muchos evangelistas y predicadores, a lo largo de la historia, han reconocido el poder del Salmo 29 como una herramienta en la batalla espiritual. Aunque tal vez no lo mencionaron explícitamente por nombre, las verdades que contiene han informado su comprensión de la autoridad del creyente sobre las fuerzas espirituales negativas. Estos líderes entendieron que el mundo espiritual está sujeto a la autoridad de Dios y, por extensión, a la autoridad delegada a los creyentes a través de Cristo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Esta autoridad no es nuestra por derecho propio, sino que se deriva de nuestra relación con Cristo y nuestra sumisión a Dios. El Salmo 29, con su enfoque en dar a Dios la gloria debida a su nombre, nos recuerda el orden correcto de esta autoridad. No es algo que exigimos o manipulamos, sino algo que recibimos a través de nuestra adoración y sumisión a Dios. Cuando damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas, nos posicionamos correctamente para experimentar la protección y el poder que Él proporciona. Este entendimiento ha llevado a muchos líderes espirituales a enfatizar la adoración como una estrategia clave en la batalla espiritual. Cuando nos enfocamos en la grandeza y la majestad de Dios, como lo hace el Salmo 29, las fuerzas espirituales negativas pierden su dominio sobre nuestras mentes y vidas. No es que sean expulsadas por nuestra adoración en sí, sino que la presencia de Dios que invocamos a través de la adoración es lo que trae liberación y protección. Un reconocido evangelista solía decir: la mejor defensa contra las tácticas del enemigo es una ofensiva de alabanza. Esta idea está profundamente arraigada en el Salmo 29, que comienza con un llamado a dar a Dios la gloria y termina con la promesa de su poder y paz para su pueblo. La alabanza no es simplemente algo que hacemos para sentirnos bien, es una declaración de la verdad sobre quién es Dios y una invitación a su presencia activa. Continuemos nuestro estudio del Salmo 29, profundizando ahora en los versículos restantes y descubriendo capas adicionales de significado y aplicación para nuestra protección espiritual. El Salmo 29 comienza con ese poderoso llamado a dar a Dios la gloria y el poder, y luego nos presenta la imagen de la voz del Señor sobre las aguas. A medida que avanzamos en el Salmo, esta imagen de la voz poderosa de Dios se desarrolla aún más, revelando aspectos adicionales de su autoridad sobre toda la creación.
En el versículo 5, leemos: La voz del Señor quiebra los cedros. El Señor quiebra los cedros del Líbano. Esta es una imagen sorprendente. Los cedros del Líbano eran famosos en el mundo antiguo por su tamaño y fuerza. Eran los árboles más imponentes conocidos por los israelitas, utilizados en la construcción del templo de Salomón y considerados símbolos de majestad y permanencia. Cuando el salmista declara que la voz de Dios quiebra estos árboles poderosos, está comunicando algo profundo sobre la autoridad divina. No hay nada tan fuerte, tan permanente o tan majestuoso que pueda resistir el poder de Dios. En el contexto de nuestra batalla espiritual, este versículo nos recuerda que no importa cuán fuerte o arraigada pueda parecer una influencia espiritual negativa, la voz de Dios es más poderosa. Muchas personas que experimentan lo que perciben como opresión espiritual a menudo sienten que están enfrentando algo demasiado fuerte para ser vencido. La adicción, la depresión, los patrones de pensamiento destructivos o las circunstancias negativas persistentes pueden parecer tan inmovibles como esos antiguos cedros. El Salmo 29 nos recuerda que la voz de Dios puede quebrar incluso lo que parece inquebrantable. El versículo 6 continúa: Los hace saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Esta es una imagen de movimiento y disrupción. El Líbano, una cordillera, y el Sirión, otro nombre para el monte Hermón, son descritos como saltando como animales jóvenes. Estas grandes formaciones geológicas, símbolos de estabilidad y permanencia, son presentadas como moviéndose y saltando ante la voz de Dios. En términos de nuestra comprensión de la batalla espiritual, este versículo nos recuerda que nada está fuera del alcance del poder de Dios. Las situaciones que parecen tan inmóviles como las montañas pueden ser transformadas por su palabra. Las fortalezas espirituales que parecen impenetrables pueden ser sacudidas y desplazadas por la voz del Señor. El versículo 7 nos dice: La voz del Señor divide las llamas de fuego. Esta es una imagen particularmente poderosa. El fuego es uno de los elementos más volátiles e incontrolables de la naturaleza, pero la voz de Dios lo divide y lo controla. En el contexto de la protección espiritual, nos recuerda que Dios tiene autoridad incluso sobre las fuerzas más caóticas y destructivas. El fuego en la Biblia a menudo simboliza prueba, purificación o juicio. Cuando enfrentamos pruebas ardientes en nuestras vidas, podemos recordar que la voz de Dios divide las llamas. Él no solo nos protege en medio del fuego, como lo hizo con Sadrach, Mesac y Abednego, sino que tiene autoridad para dividir y controlar ese fuego según su propósito. El versículo 8 continúa: La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. El desierto, especialmente el desierto de Cades, tenía un significado profundo para los israelitas. Fue en este desierto donde vagaron durante 40 años después del Éxodo. Era un lugar de prueba y formación, pero también un lugar donde experimentaron la provisión y la presencia de Dios. Cuando el Salmo declara que la voz de Dios hace temblar el desierto, nos recuerda que incluso en nuestros desiertos espirituales, esos periodos áridos de prueba y dificultad, la voz de Dios sigue siendo poderosa y activa. Los lugares desolados de nuestra vida no están fuera de su dominio o influencia. En el contexto de la batalla espiritual, este versículo puede ser particularmente reconfortante. A veces, cuando enfrentamos ataques espirituales, puede sentirse como si estuviéramos en un desierto, solos, vulnerables, despojados de recursos. El Salmo 29 nos asegura que incluso en esos momentos, la voz de Dios tiene poder para hacer temblar el desierto, para manifestar su presencia y autoridad incluso en los lugares más inhóspitos de nuestra experiencia. El versículo 9 nos dice:
La voz del Señor hace parir a las ciervas y desnuda los bosques. En su templo, todo proclama su gloria. Esta es una imagen fascinante que combina vida y revelación. La voz de Dios facilita el nacimiento, las ciervas pariendo, y despoja la cobertura, desnudando los bosques. En términos de nuestra comprensión de la protección espiritual, este versículo nos recuerda que la voz de Dios trae vida nueva y revela lo que está oculto. Cuando enfrentamos influencias espirituales negativas, a menudo hay cosas ocultas que necesitan ser reveladas. Mentiras que hemos creído, puntos de entrada que hemos permitido, patrones de pensamiento que necesitan ser transformados. La voz de Dios desnuda los bosques, exponiendo lo que está escondido y preparando el camino para la verdad y la libertad. Al mismo tiempo, esa misma voz hace parir a las ciervas, trayendo nueva vida y nuevos comienzos. No es solo acerca de liberarnos de lo negativo, es también acerca de dar a luz a algo nuevo y positivo en nuestras vidas. La protección espiritual que Dios proporciona no es meramente defensiva, es también generativa, creando espacio para nuevas realidades. La segunda parte del versículo 9 añade: en su templo todo proclama su gloria. Esta declaración nos recuerda que el propósito último de la batalla espiritual no es simplemente nuestra comodidad o liberación, sino la gloria de Dios. Cuando experimentamos su protección y liberación, nuestras vidas se convierten en templos donde su gloria es proclamada. El versículo 10 presenta una imagen particularmente significativa. El Señor preside sobre el diluvio, y se sienta el Señor como Rey para siempre. La referencia al diluvio evoca el relato de Noé, cuando Dios envió un diluvio para juzgar la maldad, pero preservó a Noé y su familia. Es una imagen de juicio y salvación simultáneos, de destrucción del mal y preservación del justo. Esta imagen tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la protección espiritual. Nos recuerda que Dios tiene autoridad incluso sobre los diluvios de nuestra vida. Esos periodos abrumadores donde sentimos que las aguas de la adversidad están subiendo a nuestro alrededor. Él preside sobre estos diluvios, manteniéndolos bajo su control soberano. La segunda parte del versículo añade que Dios se sienta como Rey para siempre. Esta es una declaración de su soberanía eterna. No es un Dios que viene y va, que a veces está en control y otras veces no. Es el Rey eterno, siempre en el trono, siempre gobernando sobre toda situación y circunstancia. En el contexto de nuestra batalla espiritual, esta verdad es nuestro ancla. No importa cuán caótica o fuera de control pueda parecer nuestra situación, Dios sigue siendo el Rey. No importa cuán persistente pueda ser una influencia espiritual negativa, su reinado es aún más duradero. Él es el que se sienta como Rey para siempre. Finalmente, el Salmo 29 concluye con una promesa maravillosa en el versículo 11. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Después de todas las imágenes poderosas de la voz de Dios quebrando cedros, haciendo temblar desiertos y dividiendo llamas de fuego, el Salmo termina con esta sencilla pero profunda promesa de poder y paz para el pueblo de Dios. Esta conclusión es especialmente significativa en el contexto de la protección espiritual. No solo nos dice que Dios tiene todo el poder, como ha quedado claro a lo largo del Salmo, sino que comparte ese poder con su pueblo. El Señor dará poder a su pueblo. Cuando enfrentamos batallas espirituales, no estamos abandonados a nuestros propios recursos limitados. Tenemos acceso al mismo poder que quiebra cedros y hace temblar desiertos. Y la segunda parte de la promesa es igualmente importante. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. La palabra hebrea para paz, shalom,
significa mucho más que simplemente la ausencia de conflicto. Implica totalidad, bienestar, armonía, plenitud. Es un estado de completa integridad y bienestar en todas las áreas de la vida. Esta promesa de paz es el objetivo final de nuestra protección espiritual. No buscamos simplemente estar libres de influencias negativas. Buscamos ese estado de shalom que solo Dios puede proporcionar. Y el Salmo 29 nos asegura que esta paz es un don de Dios para su pueblo. Lo que hace que esta promesa sea aún más poderosa es su ubicación al final del Salmo. Después de todas las impresionantes demostraciones del poder de Dios, quebrando cedros, dividiendo llamas, haciendo temblar desiertos, el resultado final para el pueblo de Dios no es miedo o asombro, sino paz. El mismo Dios, cuya voz tiene tal poder terrorífico sobre la naturaleza, usa ese poder para bendecir a su pueblo con paz. Ahora, habiendo explorado cada sección del Salmo 29, podemos ver más claramente por qué ha sido considerado tan poderoso contra los espíritus malignos a lo largo de la historia. No es simplemente un conjunto de palabras con poder místico, sino una declaración comprensiva del carácter y la autoridad de Dios, junto con su relación con su pueblo. Cuando examinamos el Salmo en su totalidad, podemos identificar varias capas de significado y aplicación para nuestra comprensión de la protección espiritual. La primera capa es la más literal. El Salmo declara el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. Los truenos, las aguas, los árboles, las montañas, el fuego, el desierto, todos están bajo su control. Esta verdad contrarresta cualquier creencia en deidades múltiples que controlan diferentes elementos, estableciendo en cambio a Yahvé como el único Dios soberano sobre toda la creación. En nuestro contexto contemporáneo, esta primera capa nos recuerda que Dios tiene autoridad sobre todo el mundo físico. Cuando enfrentamos circunstancias materiales desafiantes que pueden estar relacionadas con batallas espirituales, problemas de salud, dificultades financieras, relaciones rotas, podemos confiar en que Dios tiene poder sobre estos aspectos materiales de nuestra vida. La segunda capa profundiza en el simbolismo espiritual del Salmo. En el mundo antiguo, los elementos naturales a menudo se asociaban con fuerzas espirituales o deidades. Al declarar el dominio de Dios sobre estos elementos, el Salmo indirectamente afirma su autoridad sobre cualquier fuerza espiritual que estos pudieran representar. Para nosotros hoy, esta segunda capa reafirma que Dios tiene autoridad sobre todas las fuerzas espirituales, tanto benéficas como malignas. No hay poder espiritual, no importa cuán antiguo o fuerte pueda parecer, que esté fuera del control soberano de Dios. Como declaró Jesús, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Mateo capítulo 28, versículo 18. La tercera capa se relaciona con los principios universales que el Salmo revela. La importancia de reconocer y declarar quién es Dios, la realidad de que su voz tiene poder transformador y la verdad de que en Él encontramos tanto poder como paz. Estos principios trascienden el tiempo y la cultura, proporcionando un marco para enfrentar cualquier tipo de batalla espiritual. En nuestra propia vida de fe, esta tercera capa nos ofrece un patrón para responder a las influencias espirituales negativas. Comenzamos dando a Dios la gloria y el poder que le pertenecen. Declaramos y meditamos en la verdad de su palabra, su voz, y descansamos en la promesa de su poder y paz en nuestra vida. La cuarta y más profunda capa es la aplicación cristológica, cómo el Salmo apunta hacia Jesucristo y su victoria sobre todas las fuerzas del mal. En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como la palabra de Dios encarnada. Juan, capítulo 1. Él es la voz del Señor, que tomó forma humana, demostrando autoridad sobre la naturaleza, calmando la tormenta, sobre la enfermedad, sanando a los enfermos,
y sobre los espíritus malignos, expulsando demonios. Esta conexión con Cristo da al Salmo 29 una dimensión adicional para los creyentes hoy. Cuando declaramos el poder de la voz del Señor, estamos conectando con la autoridad de Cristo, quien nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Grandes predicadores a lo largo de la historia han reconocido y enseñado estas capas de significado en el Salmo 29. No han tratado el Salmo simplemente como un texto protector para ser recitado, sino como una revelación profunda del carácter y el poder de Dios que transforma nuestra comprensión de la batalla espiritual. Uno de los más reconocidos evangelistas del siglo XX a menudo enfatizaba en sus sermones cómo nuestra victoria sobre las fuerzas espirituales negativas está arraigada en nuestra comprensión de quién es Dios y qué ha hecho por nosotros en Cristo. Este enfoque centrado en Dios, más que en los propios poderes espirituales, refleja perfectamente el mensaje del Salmo 29. Ahora, habiendo explorado profundamente el texto y significado del Salmo 29, consideremos con más detalle cómo podemos aplicar sus verdades a nuestra vida diaria, particularmente en relación con la oración como herramienta de protección espiritual. La oración ha sido siempre el arma principal del creyente en la batalla espiritual. En Efesios capítulo 6, después de describir toda la armadura de Dios, Pablo concluye con el llamado a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Versículo 18. La oración no es simplemente un elemento más de nuestra protección espiritual, es el contexto en el que toda nuestra guerra espiritual tiene lugar. El Salmo 29 proporciona un modelo poderoso para nuestra oración de protección. Comienza con adoración y reconocimiento de quién es Dios. Den al Señor, oh hijos de los fuertes, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Esta es la base de toda oración efectiva. Comenzamos reconociendo a Dios por quien es verdaderamente. Muchos grandes maestros espirituales han enseñado que la adoración es nuestra primera línea de defensa en la batalla espiritual. Cuando enfrentamos lo que percibimos como ataque espiritual, nuestra tendencia natural puede ser enfocarnos en el problema, en el enemigo o en nuestra propia vulnerabilidad. El Salmo 29 nos redirige hacia Dios. Comienza no con una petición o un clamor de ayuda, sino con una declaración de la gloria de Dios. Este patrón de comenzar nuestra oración con adoración tiene profundas raíces bíblicas. En el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, las primeras palabras son de reconocimiento y adoración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de presentar cualquier petición, Jesús nos enseña a enfocarnos en quién es Dios. Siguiendo el modelo del Salmo 29, podemos estructurar nuestras oraciones de protección de manera similar. Comenzamos declarando la gloria y el poder de Dios, reconociendo su autoridad suprema sobre toda fuerza espiritual. Esto no es simplemente una formalidad, es un posicionamiento espiritual crucial que alinea nuestros corazones y mentes con la realidad del universo. Dios reina supremo. A continuación, siguiendo el patrón del Salmo, podemos meditar y declarar el poder de la voz de Dios. Podríamos orar: Señor, tu voz está sobre todas las circunstancias de mi vida. Tu palabra tiene poder para quebrar los cedros más fuertes, para dividir las llamas más intensas, para hacer temblar los desiertos más desolados. Declaro que tu voz tiene autoridad sobre toda influencia negativa en mi vida. Esta parte de nuestra oración no es simplemente una declaración general, podemos hacerla específica para nuestras circunstancias particulares. Si estamos enfrentando una adicción persistente, podríamos orar: Señor, tu voz quiebra los cedros del Líbano,
Declaro que tu palabra tiene poder para quebrar este patrón de adicción que ha parecido tan inamovible en mi vida. Si estamos lidiando con miedo y ansiedad, podríamos orar. Señor, tu voz divide las llamas de fuego. Declaro que tu palabra tiene autoridad sobre estos miedos ardientes que han estado consumiendo mi paz. Divides estos temores y los pones bajo tu control. Si estamos en un período de sequía espiritual, donde nos sentimos vulnerables al ataque, podríamos orar. Señor, tu voz hace temblar el desierto. Declaro que incluso en esta temporada árida y difícil, tu presencia y tu poder son reales y activos. Haces temblar este desierto con tu gloria. Esta forma de oración, basada en las verdades del Salmo 29, no es una fórmula mágica, sino una alineación deliberada de nuestros pensamientos y declaraciones con la verdad revelada sobre quién es Dios y cómo opera su autoridad en el mundo espiritual. Finalmente, siguiendo el patrón del Salmo 29, concluimos nuestra oración descansando en la promesa de que Dios dará poder a su pueblo y los bendecirá con paz. Podríamos orar: Señor, recibo ahora el poder que prometes dar a tu pueblo. Me apropiaré de tu autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y recibo tu bendición de paz, no solo la ausencia de conflicto, sino esa plenitud y bienestar completos que solo tú puedes proporcionar. Un elemento clave de esta oración, basada en el Salmo 29, es que no es principalmente una petición desesperada de ayuda, sino una declaración confiada de verdades. No estamos tratando de convencer a Dios para que actúe en nuestro favor. Estamos alineándonos con las realidades que Él ya ha establecido y con las promesas que ya ha hecho. Muchos grandes líderes espirituales han enseñado esta distinción crucial. La oración en la batalla espiritual no es principalmente para informar a Dios sobre nuestros problemas o persuadirlo para que nos ayude. Es para alinear nuestros corazones, mentes y declaraciones con su verdad ya revelada. Es un acto de posicionarnos correctamente en relación con Dios y con los poderes espirituales. Los testimonios de aquellos que han incorporado el Salmo 29 en sus oraciones de protección son poderosos. Un hombre compartió: durante años luché con lo que los médicos diagnosticaron como trastorno de estrés postraumático, pero que también tenía lo que sentía como una dimensión espiritual de opresión. Comencé a meditar en el Salmo 29 y a estructurar mis oraciones alrededor de sus verdades. Con el tiempo, experimenté una libertad y una paz que ninguna terapia o medicación había podido proporcionar. Una mujer testificó: después de años de involucramiento en prácticas espirituales ocultistas, incluso después de convertirme en cristiana, seguía experimentando lo que percibía como ataques espirituales, particularmente en forma de pesadillas perturbadoras. Un mentor espiritual me guió a través del Salmo 29, ayudándome a construir oraciones basadas en sus declaraciones sobre el poder de la voz de Dios. Gradualmente, esas pesadillas disminuyeron y fueron reemplazadas por un sentido profundo de paz y seguridad. Estos testimonios ilustran que el poder del Salmo 29 en la oración no es instantáneo o mágico, sino transformador con el tiempo, a medida que sus verdades se arraigan profundamente en nuestro ser. Más allá de la oración individual, el Salmo 29 también nos habla del papel de la fe personal y la comunidad en la batalla espiritual. Como hemos visto, el Salmo comienza dirigiéndose a un grupo, los hijos de los fuertes, y concluye con una promesa para el pueblo de Dios colectivamente. Esta dimensión comunitaria nos recuerda que no estamos destinados a enfrentar las batallas espirituales solos. La fe personal es, por supuesto, esencial en la batalla espiritual. Jesús a menudo conectaba la liberación espiritual con la fe personal. Conforme a tu fe te sea hecho,
Era una frase que repetía frecuentemente. La fe no es simplemente un conjunto de creencias intelectuales. Es una confianza activa y personal en Dios y en sus promesas. El Salmo 29 nos invita a este tipo de fe activa. Cuando declara que la voz del Señor quiebra los cedros, nos está llamando a creer que esa misma voz tiene poder para quebrar cualquier obstáculo o influencia negativa en nuestra vida. Cuando declara que el Señor se sienta como Rey para siempre, nos está invitando a confiar en su soberanía continua sobre nuestra situación. Grandes maestros espirituales han enfatizado esta dimensión de fe personal como esencial en la batalla espiritual. Han enseñado que nuestra fe no es en fórmulas, técnicas o rituales, sino en una persona, el Dios vivo que el Salmo 29 tan poderosamente describe. Nuestra victoria sobre las influencias espirituales negativas no viene a través de nuestros propios esfuerzos o méritos, sino a través de nuestra confianza en aquel que ya ha vencido. Pero aunque la fe personal es crucial, el Salmo 29 también nos recuerda que la batalla espiritual tiene una dimensión comunitaria. La promesa final es para su pueblo, no solo para individuos aislados, sino para la comunidad de fe, como un todo. Esta dimensión comunitaria de la protección espiritual se refleja a lo largo de la Escritura. En el libro de Hechos, vemos a la iglesia primitiva reuniéndose regularmente para orar, incluso frente a la persecución y la oposición espiritual. En las epístolas de Pablo, encontramos llamados constantes a la unidad, el apoyo mutuo y la oración los unos por los otros. Hay algo poderoso sobre la fe y la oración compartidas que trasciende lo que podemos experimentar individualmente. En este sentido, la iglesia local funciona como un refugio y una fortaleza espiritual en la batalla contra las fuerzas negativas. Cuando nos reunimos para adorar, declarando juntos la gloria y el poder de Dios como lo hace el Salmo 29, hay una amplificación de esa verdad que puede transformar atmósferas y circunstancias. Un pastor compartió cómo, después de guiar a su congregación en un estudio del Salmo 29 y en oraciones basadas en sus verdades, hubo un cambio palpable en la atmósfera espiritual de la iglesia. Durante meses, explicó, habíamos estado experimentando un nivel inusual de conflicto, desánimo y obstáculos para el ministerio. Después de pasar varias semanas enfocándonos en el Salmo 29, declarando colectivamente la soberanía y el poder de Dios, comenzamos a ver avances significativos. Los conflictos se resolvieron, se renovó el entusiasmo por el ministerio y personas que habían estado resistentes al Evangelio comenzaron a responder. La aplicación práctica de esta dimensión comunitaria podría incluir reunirse regularmente con otros creyentes específicamente para orar y declarar las verdades del Salmo 29 y pasajes similares. Podría implicar memorizar el Salmo juntos, tal vez recitándolo al unísono como parte de la adoración comunitaria. Podría significar formar pequeños grupos de rendición de cuentas, donde los miembros puedan compartir sus luchas espirituales y apoyarse mutuamente a través de la oración y la declaración de la verdad. Líderes espirituales han enseñado que esta combinación de fe personal y apoyo comunitario crea una protección espiritual robusta que es difícil de penetrar por las fuerzas negativas. Han observado que el aislamiento a menudo hace a las personas más vulnerables al ataque espiritual, mientras que la conexión saludable con una comunidad de fe proporciona tanto prevención como remedio. Para fortalecer nuestra comprensión y aplicación del Salmo 29, es valioso explorarlo en conexión con otros pasajes bíblicos sobre protección espiritual. La Biblia contiene numerosos textos que complementan y amplían las verdades que encontramos en este Salmo. El Salmo 91 es quizás el pasaje más conocido sobre protección divina. Comienza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo, como el Salmo 29,
enfatiza la importancia de nuestra posición en relación con Dios. Cuando habitamos en Él, viviendo en constante comunión y confianza, experimentamos su protección de manera más completa. Lo que el Salmo 91 añade a nuestra comprensión es la dimensión personal e íntima de la protección de Dios. Mientras que el Salmo 29 se enfoca en la majestad y el poder de Dios sobre toda la creación, el Salmo 91 habla de su cuidado amoroso y atento hacia el individuo. Juntos, estos salmos nos dan una imagen más completa. Nuestro Dios es tanto el soberano majestuoso del universo como nuestro protector personal e íntimo. El Salmo 23, otro pasaje bien amado sobre el cuidado de Dios, añade otra dimensión. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo nos recuerda que la protección de Dios no siempre significa la ausencia de valles oscuros, sino su presencia con nosotros en medio de esos valles. Es un complemento importante al Salmo 29, recordándonos que la protección divina opera incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, proporciona quizás la enseñanza más explícita sobre la batalla espiritual. Pablo describe la armadura de Dios que debemos ponernos para estar firmes contra las estrategias del diablo. Este pasaje complementa el Salmo 29, recordándonos que, aunque Dios es todopoderoso y soberano, nosotros tenemos una responsabilidad activa en la batalla espiritual. Debemos ponernos la verdad, la justicia, la preparación del Evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Las enseñanzas de Jesús sobre los espíritus malignos también amplían nuestra comprensión de los principios del Salmo 29. En Mateo capítulo 12, Jesús explica que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un nuevo hogar, y si encuentra la casa vacía, regresa con 7 espíritus peores. Esta enseñanza nos recuerda que la protección espiritual no es simplemente acerca de expulsar influencias negativas. Es también acerca de llenar nuestra vida con la presencia y la verdad de Dios. El Salmo 29, con su enfoque en la voz poderosa de Dios, nos indica cómo llenar ese vacío, con la palabra y la presencia de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, nos ofrece otra verdad complementaria. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo reafirma el mensaje central del Salmo 29. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier fuerza espiritual que podamos enfrentar. La diferencia es que en Juan, el énfasis está en la presencia interna de Dios a través del Espíritu Santo, mientras que en el Salmo 29, el énfasis está en la majestad externa y el poder de Dios sobre. Debemos entender que el poder del Salmo 29 contra los espíritus malignos no surge simplemente de recitar las palabras como si fueran un encantamiento o una fórmula mágica. No hay nada mágico en el Salmo en sí mismo. Su poder reside en las verdades que proclama sobre Dios y nuestra relación con Él, y en cómo esas verdades, cuando son creídas y declaradas, alinean nuestros corazones y mentes con la realidad fundamental del universo. Dios reina supremo. Un reconocido pastor una vez explicó esto diciendo: la palabra de Dios no es un talismán mágico que simplemente recitamos para espantar a los demonios. Es la verdad revelada que, cuando es creída y aplicada, nos posiciona correctamente en relación con Dios y con las fuerzas espirituales. Cuando declaramos que la voz del Señor quebrantó los cedros, no estamos realizando un ritual. Estamos recordándonos a nosotros mismos y proclamando al mundo espiritual una verdad fundamental: nuestro Dios es más poderoso que cualquier fuerza que podamos enfrentar. Este entendimiento transforma nuestra aproximación a la batalla espiritual.
En lugar de buscar la fórmula perfecta o el ritual más efectivo, buscamos conocer más profundamente al Dios que el Salmo 29 tan poderosamente describe. Nuestra protección no viene de recitar correctamente las palabras, sino de confiar genuinamente en el Dios a quien esas palabras describen. Es importante recordar que este enfoque equilibrado de la batalla espiritual ha sido ejemplificado por grandes predicadores y evangelistas a lo largo de las generaciones. No han promovido un enfoque sensacionalista o supersticioso de los espíritus malignos, sino una fe simple pero profunda en el Dios Todopoderoso que reina sobre toda fuerza espiritual. Uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX a menudo comentaba que había observado un patrón interesante en su ministerio global. En culturas donde había una alta conciencia de las realidades espirituales, a menudo expresada a través de prácticas animistas o ocultistas, había también una mayor receptividad al mensaje de la soberanía de Dios y la victoria de Cristo sobre las fuerzas espirituales. Las personas en estas culturas entendían intuitivamente que necesitaban un poder mayor que las fuerzas espirituales que temían, y el Evangelio de Cristo ofrecía precisamente eso. Este evangelista no desestimaba las experiencias de estas personas con lo que percibían como espíritus malignos o fuerzas negativas. En cambio, ofrecía la verdad liberadora de que, en Cristo, no necesitaban temer a estas fuerzas. Enseñaba que el Dios descrito en pasajes como el Salmo 29 es infinitamente más poderoso que cualquier espíritu o fuerza espiritual, y que a través de nuestra relación con Cristo, participamos en esa victoria. A menudo citaba la promesa de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 19. «He aquí, os he dado autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». Esta promesa, explicaba, no era para ser usada temerariamente o con orgullo, sino con una confianza humilde en la autoridad de Cristo que opera a través de nosotros. Este enfoque equilibrado ha demostrado ser tremendamente efectivo en ayudar a las personas a encontrar libertad de lo que perciben como opresión espiritual. No trivializa sus experiencias, pero tampoco las deja atrapadas en el miedo. En cambio, dirige sus ojos hacia el Dios descrito en el Salmo 29. El Dios cuya voz quebrantó los cedros, dividió las llamas de fuego e hizo temblar el desierto. Uno de los aspectos más hermosos del Salmo 29 es la promesa con la que concluye: «El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz». Esta promesa nos asegura que el poder de Dios no es solo para sí mismo, lo comparte con su pueblo. Y el resultado final de ese poder compartido no es simplemente victoria sobre fuerzas espirituales negativas, sino paz, la paz profunda y completa que solo Dios puede proporcionar. Esta paz es quizás la evidencia más tangible de la genuina liberación espiritual. Cuando las personas son verdaderamente liberadas de la opresión espiritual, experimentan una paz que no puede ser explicada por circunstancias externas o técnicas psicológicas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como Pablo la describe en Filipenses capítulo 4. Un hombre compartió su experiencia después de años de lo que él percibía como ataques espirituales nocturnos. Durante años, probé todo tipo de soluciones que diferentes personas me recomendaban: oraciones específicas, aceite de unción, objetos bendecidos y mucho más. Algunos parecían funcionar temporalmente, pero los ataques siempre regresaban. Fue solo cuando un pastor sabio me guió al Salmo 29 y me ayudó a comprender la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas espirituales que comencé a experimentar una paz duradera. No fue instantáneo, fue un proceso, pero gradualmente esa paz se profundizó hasta que ya no vivía en temor de esos ataques,
Incluso si ocasionalmente tenía una experiencia inquietante, ya no me aterrorizaba, porque sabía quién era mi Dios. Esta experiencia refleja la verdad final del Salmo 29. Cuando realmente conocemos al Dios cuya voz se describe tan poderosamente en este salmo, podemos enfrentar cualquier fuerza espiritual desde una posición de confianza y paz, no de miedo o desesperación. La soberanía de Dios descrita en el Salmo 29 también tiene implicaciones para cómo entendemos las fortalezas espirituales en nuestras comunidades y naciones. A lo largo de la historia, grandes avivamientos y movimientos espirituales a menudo han comenzado cuando los creyentes reconocen la autoridad de Dios sobre poderes espirituales territoriales y comienzan a orar y actuar desde esa comprensión. El versículo 10 del Salmo 29 es particularmente relevante aquí. El Señor preside sobre el diluvio y se sienta el Señor como Rey para siempre. Esta declaración nos recuerda que Dios reina sobre toda geografía, toda cultura, toda región. No hay lugar en la tierra que esté fuera de su dominio. Grandes evangelistas han aplicado esta verdad en su enfoque a la evangelización mundial. No han visto ninguna nación o cultura como demasiado resistente al Evangelio, porque han entendido que el Dios descrito en el Salmo 29 reina sobre todos los lugares. Esta confianza les ha permitido entrar en regiones caracterizadas por prácticas espirituales oscuras o resistencia al Evangelio, no con miedo, sino con una expectativa confiada de que la voz del Señor es más poderosa que cualquier otra voz. Un misionero compartió cómo el Salmo 29 se convirtió en un ancla para su ministerio en una región conocida por prácticas espirituales ocultistas intensas. Cuando llegamos por primera vez a esta área, la atmósfera espiritual era casi tangiblemente opresiva. Cada mañana, mi esposa y yo recitábamos juntos el Salmo 29, no como un ritual, sino como un recordatorio de quién era nuestro Dios. Con el tiempo, comenzamos a ver cambios, primero en nuestros propios corazones, a medida que nuestro temor era reemplazado por confianza, y luego en la comunidad, a medida que las personas comenzaban a responder al Evangelio. Ahora, 15 años después, hay una iglesia vibrante en un área donde una vez se nos dijo que el Evangelio nunca echaría raíces. Este testimonio ilustra el poder del Salmo 29, no solo para la liberación individual, sino también para la transformación comunitaria. Cuando un grupo de creyentes se une para declarar y vivir las verdades de este salmo, puede haber un impacto que va mucho más allá de las vidas individuales. La promesa final del Salmo 29, el Señor bendecirá a su pueblo con paz, tiene dimensiones tanto individuales como comunales. La paz que Dios da no es solo para el individuo aislado, es para su pueblo, colectivamente. Esta paz puede caracterizar a familias, iglesias e incluso comunidades enteras cuando las personas juntas reconocen y declaran la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas espirituales. Uno de los mayores evangelistas de nuestro tiempo observó: he visto comunidades enteras transformadas cuando los creyentes comprenden que servimos a un Dios que reina supremo sobre toda fuerza espiritual. Cuando esta verdad arraiga profundamente, el temor es reemplazado por fe, la desesperación por esperanza y la confusión por paz. No es simplemente que los individuos sean liberados de opresión espiritual, es que toda la atmósfera espiritual de un lugar puede cambiar. Este potencial para la transformación comunitaria es parte de lo que hace al Salmo 29 tan poderoso como recurso en la batalla espiritual. No es solo para la liberación individual, es para la renovación colectiva. Cuando sus verdades son creídas, declaradas y vividas por una comunidad de fe, puede haber un impacto que trasciende lo que cualquier individuo podría experimentar solo. A medida que concluimos nuestro estudio de este salmo profundo y poderoso,
permíteme dejarte con algunas aplicaciones prácticas finales para tu vida diaria. Primero, considera memorizarlo. Tener el Salmo 29 escrito en tu corazón y mente significa que estará disponible para ti en cualquier momento que enfrentes lo que percibes como oposición espiritual. La memorización no es un acto mágico, sino una forma práctica de asegurarte de que las verdades del Salmo estén siempre contigo. Segundo, haz un hábito diario de declarar las verdades del Salmo 29. Muchos creyentes han encontrado valor en comenzar cada día recitando el Salmo, no como un ritual, sino como una alineación deliberada de sus corazones y mentes con la verdad de quién es Dios y cómo opera su autoridad. Tercero, aplica el Salmo 29 específicamente a las áreas de tu vida donde sientes oposición espiritual. Si estás luchando con patrones de pensamiento destructivos, podrías declarar: la voz del Señor tiene poder para quebrar estos pensamientos negativos que han sido como cedros fuertes en mi mente. Si estás enfrentando circunstancias abrumadoras, podrías declarar: el Señor preside sobre este diluvio en mi vida. Nada está fuera de su control. Cuarto, busca a otros creyentes con quienes puedas compartir y practicar las verdades del Salmo 29. Hay poder en la comunidad, especialmente cuando esa comunidad está unida en su comprensión y aplicación de las verdades bíblicas sobre la autoridad de Dios y nuestra victoria en Cristo. Finalmente, y quizás lo más importante, permite que el Salmo 29 te lleve a una relación más profunda con el Dios que describe. Más allá de cualquier beneficio pragmático en términos de protección espiritual, el propósito último del Salmo es llevarnos a una comunión más íntima con nuestro Creador y Redentor. El evangelista, que más admiración mundial ha generado, solía decir: la batalla espiritual no es principalmente sobre técnicas o rituales, es sobre relación. Cuando conocemos a Dios íntimamente, cuando comprendemos su majestad, confiamos en su soberanía y descansamos en su amor, encontramos que el miedo a las fuerzas espirituales negativas simplemente no tiene lugar en nuestra vida. Esta es la invitación final del Salmo 29. Conocer más profundamente al Dios cuya voz quebrantó los cedros, dividió las llamas de fuego, hizo temblar el desierto y continúa hablando con poder y autoridad hoy. No hay protección más poderosa contra cualquier fuerza espiritual maligna que esta relación íntima con el Dios Todopoderoso. El salmista nos invita a dar al Señor la gloria y el poder, a adorarlo en la hermosura de la santidad, a escuchar su voz y a experimentar su bendición de poder y paz. Esta invitación trasciende el tiempo y la cultura, hablando tan poderosamente a nuestras batallas espirituales hoy, como lo hizo a las de los israelitas hace miles de años. Que el Dios descrito en el Salmo 29, el Dios cuya voz está sobre las aguas, cuya gloria truena, cuyo poder quebrantó los cedros, cuya autoridad presencia el diluvio y cuya bendición es paz, sea cada vez más real para ti, y que en tu relación con Él encuentres la protección, la victoria y la paz que ninguna técnica, ritual o fórmula podría jamás proporcionar. Porque finalmente es en Él, no en las palabras del Salmo en sí mismas, sino en el Dios que esas palabras describen, donde encontramos nuestra más segura defensa contra cualquier espíritu maligno y nuestra más profunda experiencia de Shalom. Como declara con tanta belleza el versículo final del Salmo 29, el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz.